A un año de ser mamá, quiero contar mi historia y la de muchas otras, porque ser mamá es reír y amar profundamente, pero a veces también llorar. Yo soy Karen Hash y esto es Ser Mamá. Como su nombre lo indica, la alergia a la proteína de la leche de vaca, conocido por las siglas APLD, es una reacción que se desencadena por las proteínas de la leche de vaca. Esta es una de las alergias más comunes en el primer año de vida y mucho tiene que ver con la inmadurez del sistema digestivo. Esta semana te invito a conocer mi propia historia. Quiero compartirte cómo es que Daniel, Jorge y yo vivimos esos primeros meses, nuestros retos y todo lo que conllevó a enfrentarnos a una de las alergias más comunes en lactantes. A lo largo de este capítulo, tal vez estemos recordando algunos de los episodios anteriores, pues todo lo que te he platicado me ayudó a sobrellevar uno de los desafíos más importantes de mi maternidad. Así que bienvenidos y esta es mi historia. Como ya he mencionado, Daniel fue un bebé muy deseado y como todos nos enfrentamos a los primeros días de adaptación y todo lo que conlleva, miedos y aprendizajes. Tuve la fortuna de tener la ayuda de mi familia durante algunos días. Incluso mi mamá nos apoyó durante un mes. Conforme pasaron las primeras semanas, nos íbamos adaptando e íbamos conociendo cada vez más a nuestro bebé. Como la mayoría de las mujeres, porque sé de algunas que no fue así, me retiraron lácteos durante el posparto. Solo se me permitía panela pasteurizada. Créeme, soy muy disciplinada con la alimentación. A los pocos días de nacido, Daniel empezó a presentar algunas regurgitaciones, por lo que a la semana fue diagnosticado con reflujo. La digestión es un proceso muy importante para absorber los nutrientes que el cuerpo necesita, así como para eliminar las sustancias de desecho del organismo. Si te preguntas ¿por qué mi bebé vomita?, debes saber que es algo bastante frecuente en los recién nacidos. Se debe a que el esfínter esofágico inferior, que es el músculo que funciona como válvula entre el estómago y el esófago, todavía no es muy fuerte y por eso la leche se regresa del estómago hacia la boca como un reflejo. A diferencia del vómito, es sin fuerza. Este trastorno es común y suele desaparecer entre los 6 y los 12 meses, cuando los músculos del estómago se hacen más fuertes. En el caso de Daniel, esas regurgitaciones eran más frecuentes de lo común. Con esto me refiero a que si tu bebé regresa un poco de leche de vez en cuando, no significa necesariamente que tenga reflujo. Así que iniciamos con tratamiento. El tratamiento básico consiste en ofrecer un medicamento pariente del omeprazol que ayuda a bajar la acidez, de tal manera que el bebé pueda tener buena calidad de vida mientras su sistema digestivo madura. Y otro medicamento que ayuda a mejorar el funcionamiento del esfínter. Alguna de las recomendaciones adicionales que recibimos fue mantener al bebé en posición vertical media hora después de cada comida, para que la gravedad ayudara a evitar que lo que acababa de comer suba a la boca. Ofrecer menos cantidad de comida, pero con mayor frecuencia, para facilitar el trabajo del esfínter y evitar que se llenara su estomaguito. Y utilizar un colchón antirreflujo o cuña para tener cierta elevación al dormir. La verdad, sufrí mucho con el reflujo. Daniel regresaba leche en cada toma. Lloraba y yo no sabía si era por la acidez, o porque se quedó con hambre, o porque estaba en una posición que tal vez le resultara incómoda, o cualquier otra razón que se te ocurra. Tenía que cambiarlo como mínimo unas 3 o 4 veces al día, y me acostumbré a siempre cargar en la pañalera con un cambio adicional para mí y para mi esposo. Yo sentía que mi entonces pediatra minimizaba mi preocupación. Recuerdo que me decía que más del 60% de los niños presentaba reflujo. Tal vez va a sonar mal lo que voy a decir, pero en ese momento a mí no me importaba el 60% de los niños, me importaba el mío. A las 3 semanas de nacido, encontré sangre en el pañal. No soy doctora, pero puedo asegurarte que ahí no debería haber sangre. Cuando logramos comunicarnos con el pediatra, mandó a hacer estudios coprológicos. ¿Te imaginas sacar una muestra de un recién nacido? Fue toda una odisea. El estudio arrojó que tenía niveles de leucocitos altos, mucosidad y sangre en heces y presencia elevada de azúcares reductores.
por lo que el pediatra diagnosticó intolerancia a la lactosa. A partir de este momento de la historia, la intuición empezó a jugar un papel importantísimo. Se nos indicó probar una fórmula y quitar el pecho durante 5 días. En ese entonces yo estaba trabajando arduamente por incrementar mi producción. Así que mi mamá y mi esposo ofrecían fórmula en biberón y yo me dedicaba a sacar la leche para no perder la producción que ya había logrado. Duramos 1 día y medio. Empezamos a ver mal a Daniel. Yo utilicé después el término de desguanzado. Si no eres de México, Daniel estaba como aguado, sin fuerza. Mi esposo lo describía como trapo. No encontrábamos al pediatra ni en el celular ni en el consultorio. Así que tomamos la decisión de regresar al pecho. En ese momento, Daniel revivió. Una alergia a la leche difiere de la intolerancia a las proteínas de la leche o de la intolerancia a la lactosa. A diferencia de una alergia, en la intolerancia no interviene el sistema inmunológico. La intolerancia a la leche requiere un tratamiento diferente al de la alergia. Solo el 1% de los niños presenta intolerancia a la lactosa. Este primer pediatra es un excelente médico, pero era muy complicado comunicarnos con él. La única forma que teníamos de que nos hiciera caso era sacando una cita para consulta. Entiendo que los doctores no pueden estar 100% a nuestra disposición, pero en ese momento para nosotros era muy importante que nos dieran indicaciones y seguimiento. Como era de esperarse, cambiamos de médico. Llegamos con un gastroenterólogo pediatra que nos recomendaron varias personas. El principal problema era que por pandemia solo atendía a través de videollamada. Mi esposo es la persona más metódica que conozco. Preparó un historial médico de Daniel, donde incluía peso y talla al nacer, la calificación APGAR, que es la que se otorga al momento del nacimiento, vacunas aplicadas, revisiones y citas, cuánto había subido de peso y talla en esas revisiones, medicamentos y vitaminas indicados, diagnóstico del reflujo, los estudios coprológicos, fórmulas indicadas, en ese momento llevábamos 3, y todo lo que te puedas imaginar para poner al doctor en contexto. Esa llamada recuerdo que fue un miércoles. Mi mamá se regresaba el sábado. Desde el momento en que el doctor tomó la llamada, sentimos que no nos estaba escuchando. A pesar de toda la información que Jorge le presentó, parecía que la ignoraba. Utilizando exactamente el mismo estudio con el que el doctor anterior diagnosticó intolerancia a la lactosa, él determinó que se trataba de una infección y que por la edad lo más probable es que lo hubiera adquirido en el hospital. Quiero que imagines la siguiente escena. Jorge y yo sentados en la sala, frente a una computadora, yo con mi bebé de 3 semanas en brazos, recibiendo un diagnóstico de infección. Algo que no nos hacía sentido, porque a pesar del sangrado y los resultados de los estudios, Daniel no había presentado síntomas de una infección como fiebre. Y fuera de la situación que te acabo de platicar, comía perfectamente. El número de pañales indicaba que estaba hidratado. Sí, cuando pasan ese tipo de situaciones es una de las preguntas principales. ¿Cuántos pañales moja al día? Y el crecimiento en talla y peso significaba que estaba comiendo lo suficiente. Ahora volvamos a la escena que te pedía que imaginaras. Jorge y yo sentados en la sala, frente a una computadora, yo con mi bebé de 3 semanas en brazos, recibiendo un diagnóstico de una infección que probablemente yo no había tenido, de lo contrario Daniel habría adquirido defensas a través de la lactancia. Recuerda que te he comentado que Daniel tenía alimentación mixta, por lo que anterior a eso recibió un regaño por no estar logrando una lactancia materna exclusiva. En ese momento le digo al doctor, pero no ha presentado fiebre. Y me contesta, pues hay de infecciones a infecciones. Tú sabes, se te va. ¿Te imaginas que te digan eso siendo madre primeriza con tu hijo de 3 semanas presentando sangre en el pañal y que aunado a eso sea tu culpa que esté en esa condición porque no eres capaz de pasarle los anticuerpos necesarios? Nos mandó a realizar nuevos estudios coprológicos con un cultivo en un laboratorio específico y nos dijo que difícilmente encontraríamos lo que estaba causando la infección. Retiró el tratamiento de reflujo,
pues la acidez actúa como defensa y el estar neutralizándola no permitía al cuerpo defenderse de la manera adecuada. Nos recomendó quemar los pañales para que fuese lo que fuese, no se propagara. Sí, escuchaste bien. Teníamos que quemar los pañales. En ese momento fue cuando me quebré. ¿Qué tiene mi hijo como para que yo tenga que quemar los pañales? Se me retiraron todo tipo de lácteos y alimentos procesados con lácteo, por si las dudas. Y tenía que lograr sí o sí la lactancia materna exclusiva. Por si acaso, nos dio otra fórmula. Además, nos recomendó darle unas cuantas onzas al día de la leche de otras mamis, de manera que ellas pudieran pasarle los anticuerpos que yo no era capaz de proporcionarle. No podía ser cualquier mamá, tenía que cumplir con una serie de requisitos. Ese día ni siquiera terminé la consulta. Me retiré llorando con Daniel en brazos. Jorge fue quien terminó de escuchar las indicaciones. No sé qué es lo que habrá sentido mi mamá al verme llorando de esa manera, que su única reacción fue abrazarme como nunca antes. En ese momento me surgió una de las preguntas que ha guiado este podcast. ¿Soy la única mamá que llora? Tengo la fortuna que uno de los mejores pediatras es mi tío. El problema es que él no vive en Guadalajara. Sin embargo, siempre estuvo y a la fecha sigue al pendiente de Daniel, revisando estudios y diagnósticos. Pero para él era complicado emitir un juicio sin poder revisarlo físicamente. Mi tío siempre me ha dado mucha paz, no solo en mi etapa como mamá, de toda la vida. La reacción de Jorge fue hablarle para que me tranquilizara, y así fue. Me dijo que dado el historial de Daniel, él no creía que fuera una infección, pero que el doctor tenía que ir descartando desde lo más grave. Mandamos a hacer los estudios que nos indicaron y retiré todo tipo de lácteos de mi dieta. Si no has pasado por esto, va a ser muy difícil que imagines la cantidad de productos que tienen lácteo. Te reto a que vayas a cualquier supermercado y revisando etiquetas encuentres productos sin la leyenda "puede contener leche". El estrés de tener que lograr la lactancia materna exclusiva y toda la situación que me rodeaba me impedía incrementar mi producción. Al revés, yo sentía que iba a la baja. Mis amigas con hijos eran principalmente las que conocí en el curso psicoprofiláctico. En ese momento solo éramos 5. Yo asumía que todas estaban, al igual que yo, trabajando en generar lo suficiente para sus propios bebés. Así que el jueves por la mañana me dediqué a buscar bancos de leche. Escribí a 3 de ellos. Aquí voy a hacer un paréntesis porque nunca recibí respuesta de 2 de ellos y el tercero me respondió hace apenas 2 días. Tuve la fortuna de que Fanny, a quien conociste la semana pasada, estaba por destetar a su bebé. Cumplía con las características que nos pedían y fue quien durante una semana dio pecho a Daniel en una de sus tomas. Mi esposo tomó muestras y las llevó al laboratorio. Justo ese día recibí la visita de 2 amigos muy queridos de la carrera. Ellos tuvieron la mala suerte de verme en uno de mis picos de estrés más altos. Pero para mí sentir su presencia y poder llorar con ellos me ayudó a sacar eso que me estaba oprimiendo el pecho y agarrar las fuerzas necesarias para seguir con todo y dar con el tratamiento adecuado para Daniel. 1 año después, ambos me confesaron que ese día temieron que estuviera pasando por una depresión posparto. ¿Te imaginas la impotencia que sintieron al verme así y lo que se guardaron durante 1 año? Como te dije, mi mamá se iba el sábado. Los resultados los tendríamos hasta el lunes. Ahora que soy mamá, puedo imaginar lo que ella sintió al vernos a nosotros con esa angustia. Me preguntó si quería que se quedara unos días más y le dije, no te preocupes, también tenemos que aprender a enfrentar solo ciertas situaciones. Así que sin tener resultados, se fue a los 2 días con la promesa de que le avisáramos si necesitábamos que regresara. Spoiler alert, sí regresó, 2 veces. El lunes siguiente, los resultados de los estudios indicaban que no había una infección. Sentí
que me volvió el alma al cuerpo. Pero al hablar con el doctor nos pidió que tomáramos otra muestra. Muy probablemente nosotros no habíamos tomado la muestra de la manera adecuada. Hicimos este ejercicio 5 veces, todos negativos. En el mismo laboratorio no quisieron hacer el cultivo las últimas 3 ocasiones y no entendían por qué seguíamos solicitando estudios. Nosotros tampoco. A este punto de la historia, muy probablemente te estás preguntando ¿por qué no cambiamos de doctor? Nosotros nos preguntábamos lo mismo. ¿Qué hubieras hecho en nuestro lugar? En ese momento queríamos avanzar y cambiar de pediatra implicaba iniciar desde cero. Además, muchas personas nos aseguraban que estábamos en las mejores manos. Después de 5 copros, logramos convencer al doctor de que Daniel no tenía una infección. Nos felicitó. Llegó a la conclusión de que el sangrado probablemente era por una fisura anal, cosa que tampoco nos hacía sentido. Pero tendríamos que ir con alguien más para que lo revisara físicamente. Sí, empezamos desde cero. Fue ahí cuando llegamos con el pediatra que estamos actualmente. El metódico de mi esposo llevaba nuevamente su resumen del historial médico actualizado con los últimos 5 copros y las indicaciones que nos habían dado. Para este punto, Jorge se había vuelto experto en todos los medicamentos que nos habían recetado. Conocía de memoria el componente activo de cada uno de ellos. Sabía leer e interpretar todos los estudios. Imagínate, el doctor pensó que Jorge había estudiado medicina. A diferencia de los médicos anteriores, por primera vez nos sentimos escuchados. Hubo algunas cosas que como a nosotros y seguramente como a ti, no le hicieron sentido. Al revisar todos los estudios, el antecedente de reflujo, los cólicos severos, los sangrados en el pañal, la mejoría de Daniel al eliminar todo tipo de lácteos y trazas del lácteo de mi dieta, porque eso sí tengo que aceptar que fue un acierto, simplemente dijo, es alergia a la proteína de la leche de vaca. Cuando a una madre que amamanta se le recomienda que elimine los lácteos de su dieta, usualmente es por un problema que puede ser causado por la proteína que contiene la leche, no por la intolerancia a la lactosa, mucho menos por una infección. La leche humana está llena de lactosa y la naturaleza se asegura de que los bebés y niños pequeños puedan digerirla. Por otro lado, las moléculas grandes de proteína de la leche de vaca pueden pasar a la leche humana casi intactas y estas partículas pueden incomodar a un bebé sensible. Si sospechas que tu bebé es sensible a la proteína de la leche de vaca, puedes eliminar los lácteos de tu dieta y ver si eso hace la diferencia. Puede tomar hasta 21 días para que la proteína de la leche de vaca salga completamente de tu sistema. De modo que es mejor esperar 2 o 3 semanas para evaluar los resultados. Algunos bebés reaccionan bien si se eliminan los productos lácteos como leche, yogur, queso o crema. Algunos otros no mostrarán mejora a menos que elimines incluso las trazas, que fue justo nuestro caso. Nos hicimos expertos leyendo etiquetas y el día de hoy bromeamos sobre que nos convertimos en pseudo veganos, ya que la forma más fácil de evitar los lácteos era consumir productos libres de proteína animal. ¿Recuerdas que retiramos el tratamiento contra el reflujo? Este nuevo pediatra nos indicó retomarlo, pero los días que omitimos ocasionaron una fuerte recaída. Durante un día entero, Daniel no dejó de vomitar. Y aquí fue cuando regresó mi mamá a una semana de haberse ido. Evidentemente, Daniel se sentía muy mal por la acidez, al punto que nuestro pediatra tuvo miedo que se tratara de estenosis pilórica. Esta es una afectación que suele diagnosticarse aproximadamente a las 3 semanas de nacido y requiere cirugía porque el estómago no puede vaciarse correctamente hacia el intestino delgado, por lo que el jugo gástrico no tiene a dónde ir. Tal vez la descripción que te acabo de dar se escuche horrible, pero mucho tiene que ver cómo te lo explican. En esta ocasión, el doctor fue sumamente empático con nosotros y nada alarmista.
Nos dijo que no significaba que Daniel padeciera eso, pero que teníamos que descartarlo, así que nos recomendó con un gastropediatra. A partir de entonces, hasta hace poco, el seguimiento de Daniel lo estuvieron llevando entre 2 médicos, el pediatra de cabecera y un gastroenterólogo pediatra, quien nos guió a lo largo del tratamiento del reflujo y la alergia. Ambos siempre estuvieron en constante comunicación. Incluso se actualizaban entre ellos después de que tuviéramos alguna cita. Íbamos a revisiones cada mes. El gastro descartó la estenosis pilórica, porque a diferencia de nuestro bebé, los niños que la presentan no ganan peso. Así que nos pidió paciencia y constancia. Me dijo que no me preocupara por la lactancia. Sí, es el mejor alimento que puedes dar a tu bebé, pero tampoco es el fin del mundo si ofreces un poco de fórmula. Esto me ayudó a tranquilizarme un poco con el tema de la lactancia. Si eres o fuiste mamá de un niño con reflujo, seguro estás familiarizada con la pregunta ¿cuánta leche regresó? Pero ¿qué tanto es tantito? ¿Cómo contestas esa pregunta? Para mí, mi bebé regresaba la vida. Así que un día Jorge hizo un experimento. Preparó 1 onza de leche y la tiró al piso. En ese momento me molesté muchísimo. 1, porque no solo teníamos que limpiar el vómito de Daniel, sino que ahora también lo que había tirado Jorge. Y 2, acababa de desperdiciar leche. ¿Por qué no lo hizo con agua? Debo decirte que su experimento funcionó, porque nos dimos cuenta cómo se veía 1 onza de leche en el piso. Así que cada que nos preguntaban cuánta leche regresó, podíamos contestar más de 1 onza o menos de 1 onza. A raíz de que retiramos los lácteos de nuestra dieta, sí, Jorge también hizo dieta de lactancia, no podíamos cocinar diferente para ambos. Daniel presentó muchísima mejoría, pero cada cierto tiempo seguíamos encontrando algunos puntos de sangre en el pañal. Definitivamente no como al inicio, pero sí unos pequeños puntos. Esto significaba que había algún alimento que yo estaba consumiendo y que Daniel no estaba digiriendo correctamente. Así que empecé a llevar un diario de todo lo que comía, con la intención de encontrar un patrón, cosa que nunca sucedió. Si estás en una situación similar, por favor, no lo hagas. Solo te vas a frustrar más. Empecé a sentir mucha culpa. Y llegó un momento en que me daba miedo comer y me daba miedo darle de comer a mi bebé, porque no sabía en qué momento encontraría sangre en ese pañal. Cada que llegaba el cambio de pañal, me moría de miedo. El gastro me sugirió ponerme pequeñas metas en la lactancia, 1 semana a la vez, pero tampoco habíamos encontrado la fórmula correcta. Así que también me daba miedo dejar la lactancia porque entonces, ¿qué le iba a dar de comer? Pasamos por un total de 5 fórmulas antes de encontrar la adecuada. Fueron 6 en total. ¿Recuerdas cuando de niños coleccionábamos estampitas? Así me sentía. Probamos todas las fórmulas. Era parte de nuestro ritual cada que nos asignaban una nueva. Jorge bromeaba con que era nuestro shot. Cuando llegamos a la 6ª fórmula, dudaba mucho si seguir o no con la lactancia. Hicimos la misma prueba de suspender 3 días el pecho y probar solo la fórmula. Le cayó bien. Así que si seguía presentando los puntos de sangre, podíamos descartar que fuera la fórmula. Siguió presentando puntos de sangre. Al seguir presentando puntos de sangre, la opción era empezar a restringir más mi dieta. ¿Qué es lo que tú hubieras decidido? En mi cabeza lo que pensaba era que si he hecho dieta por vanidad, ¿por qué no lo voy a hacer por el bienestar de mi hijo? El gastro me dijo sí, pero también tengo que cuidar tu nutrición, porque entonces, ¿qué calidad de leche le vas a dar? Lo dejó totalmente a mi consideración. Ahí fue cuando conocí la historia de Erika. Ninguna de las dos conocía a profundidad la historia de la otra hasta hace unos meses que te compartimos el capítulo de lactancia. Pero saber por lo que ella había pasado, aunque sea de manera superficial,
me inspiró a dejar la lactancia. Sin embargo, sigue siendo un tema difícil para mí. A partir de que dejamos la lactancia, Daniel se mantuvo estable. Unos días antes de que cumpliera el año, hicimos lo que se conoce como prueba de lácteos. Durante 5 días ofrecimos algunos alimentos a modo de prueba para ver cómo reaccionaba su organismo. Probamos yogurt, algunos quesos, Yakult y una fórmula a base de lácteos. Me aterraba entrar a esta prueba. No quería hacer pasar a Daniel por lo mismo, pero fue dado de alta y el día de su cumpleaños probó el pastel. ¿Por qué hacer la prueba de lácteos hasta el año y no antes? Porque el sistema digestivo de la mayoría de los niños termina de madurar aproximadamente al año de edad, algunos antes y otros después. Aquellos que no toleran la prueba de lácteos se vuelven a retirar de la dieta y vuelven a hacer la prueba más adelante. A lo largo de todo este proceso, muchas personas nos acompañaron, algunos tal vez sin saberlo. Fueron pocas las personas con las que nos abrimos y de hecho creo que ninguno conocía la historia completa, solo ciertas partes. ¿Recuerdas la importancia que le he dado a la tribu durante los últimos 11 episodios? Elvia fue mi paño de lágrimas durante todo el proceso. Y ambas nos echábamos porras cada que uno de los cuatitos de diferentes madres regresaba leche. Nos compartíamos las indicaciones de nuestros pediatras de manera que las dos pudiéramos vivir más tranquilas el reflujo de nuestros hijos. Santiago fue dado de alta a los 6 meses y Daniel a los 8. Julio y Anabel, sin ser padres, estuvieron ahí para recordarme todos los días quién era yo antes de ser mamá. Y fueron quienes tenían esas pláticas mundanas que me hacían olvidarme del estrés. Fanny no solo fue una especie de nodriza para mi hijo, sino que ella y Martín en alguna de nuestras visitas nos hicieron ver la importancia de confiar en nuestras corazonadas. Anita y Jessica representaron un pilar para Jorge. Aún a la distancia eran capaces de escucharlo o leerlo y apapacharlo. Anita llegó a compartir con Jorge su experiencia de ser mamá, de manera que él entendiera por lo que yo estaba pasando y se sintiera tranquilo con lo que estábamos decidiendo. Mi tío Mario siempre estuvo al pendiente de nosotros y de Daniel y nunca nos dejó solos cada que recibíamos un diagnóstico, resultado o hacíamos alguna prueba. Siempre trató de explicarnos la parte médica en un lenguaje que nosotros entendiéramos. Nuestros papás, ni hablar. Estuvieron ahí para nosotros, para escucharnos, para tranquilizarnos o simplemente para abrazarnos. Mi mamá regresó 2 veces y mi papá 1. No sabes lo bendecidos que nos sentimos por eso. Y definitivamente no sabría cómo habría vivido esto sin tener a Jorge a mi lado. Jorge me demostró que no había mejor papá para Daniel y nunca dejó de confiar en mí y mis habilidades de mamá, aunque a veces yo dudara de ello. Aunque no las mencione de una por una, créeme, todas las historias que te he compartido hasta el momento y las que vienen no han sido seleccionadas al azar. Todas y cada una de ellas contribuyeron a mi proceso de aprendizaje en diferentes temas. Creo que mi error en esta odisea fue guardarme gran parte de la historia. Todas estas personas que hoy menciono estuvieron ahí, pero ninguna de ellas había vivido o conocido a alguien que tuviera la alergia a la proteína de la leche. Cuando dejé la lactancia y empecé a contar mi historia, conocí un sinnúmero de personas que había pasado por lo mismo. La hermana de una de mis amigas lo vivió con sus 3 hijos, una compañera del trabajo y 3 de sus amigas, 2 de los mejores amigos de uno de mis jefes, una muy buena amiga de la maestría. Hace poco diagnosticaron a la bebé de 2 de mis mejores amigos y la lista puede seguir. Si estás pasando por esto, lo único que puedo decirte es lo que yo tanto odiaba escuchar. Es de lo más común, así que no te preocupes, va a pasar. Hoy ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que encontré sangre en el pañal, ni cuándo fue la última vez que Daniel vomitó.
mucho menos si fue más o menos de 1 onza. Entiendo perfectamente por lo que estás pasando. La angustia, el miedo, la frustración de no poder hacer más. Pero también quiero que sepas que esta experiencia nos permitió ver todo el amor que rodea a nuestra familia. También me ayudó a ver todo el amor que podemos dar como papás. Me permitió confiar en mí, en mi esposo y sobre todo en Daniel. Y aprendí lo mucho que podemos crecer al convertirnos en padres. Me di cuenta que no soy la única mamá que llora y que todas tenemos nuestros propios desafíos, pero todas, de alguna manera, logramos salir adelante. El 20 de julio de 2021 me convertí en una persona totalmente diferente, que empezó a ver la vida totalmente diferente. Ser mamá me ha enseñado a valorar y sorprenderme con cosas que antes consideraba triviales. He aprendido a ver la vida desde los ojos de un bebé y verlo crecer ha sido la satisfacción más grande que he experimentado. Me he permitido aceptar que las cosas muchas veces no son como se planean y que no pasa nada si nos salimos de ese plan. Las cosas siempre se van a acomodar, aunque en esos momentos oscuros no sea difícil visualizarlo. Ser mamá me ha permitido sorprenderme a mí misma todos los días, para bien y para mal. Pero sobre todo me ha enseñado que no hay amor más puro que el que tenemos por nuestros hijos. La alergia a la proteína de la leche de vaca es la alergia alimentaria más frecuente en los lactantes. El riesgo de alergia tiene un componente genético y puede determinarse por un factor familiar. Datos históricos muestran que la incidencia de la enfermedad atópica es de alrededor del 15%. Sin embargo, esta se incrementa en niños con antecedentes familiares de enfermedad atópica. Así, si dentro de una familia un niño presenta una alergia, el riesgo de que también ocurra en los hermanos es 10 veces mayor que en la población general. El pronóstico es bueno, con una resolución en torno al 80%, que llega al 100% cuando no está involucrado un tema de reacción alérgica, parásitos o problemas del sistema inmune. Si tu hijo fue diagnosticado con APLB, quiero que sepas que tienes un niño sano. Si el día de hoy te cuento mi historia, es para que tengas esa certeza, aunque no te toque vivirlo exactamente de la manera que nos tocó a nosotros. Háblalo, porque existe una gran comunidad de padres que pasamos por eso y tal vez podamos orientarte de alguna manera con nuestra experiencia. Como te dije hace un momento, ¿es una prueba difícil? Sí, pero todos salimos adelante. Muchas gracias por escucharnos. Este es el libro de la semana. Esta semana te voy a recomendar un libro muy sencillo. Durante esa época, como podrás imaginar, no tenía mucho tiempo para la lectura, así que volví a leer un libro de cómics que me ayudaba a distraerme. Y es Snug, a collection of comics about dating your best friend. Nunca me voy a cansar de Katana. Es una serie adorable que te hace identificarte con la relación de los personajes en muchos momentos. Disfrútalo. Si alguna vez te has sentido frustrada, abrumada o con culpa, quiero decirte que te entiendo y que juntas podemos compartir y hacer de nuestra experiencia un evento de crecimiento. Ser Mamá es una producción de Karen Hash con ayuda de Gabriela Bautista. Imagen de Caterine Hash. Producción de vestimentas Alejandro Merodio. Grabado en Guadalajara, Jalisco, México, verano 2022. Esto fue Ser Mamá.